buenos días. Mirar, para el estudio de hoy es necesario haber leído la primera carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Y si no lo habéis hecho, pues nada, parar la grabación y leerlo ahora, porque es importantísimo. Nos vamos a centrar en un tema en particular de tantos que nos brinda este pasaje, y es la esperanza. Para ti, ¿qué es la esperanza? Esperanza. ¿Una emoción? ¿Un estado de ánimo? ¿Es algo permanente y estable o pasajero y fugaz? ¿Significa o representa lo mismo para cada uno? Muchas veces no pondremos nuestra esperanza en lo que nos proporciona cierta seguridad. Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que te da seguridad? La familia, los amigos, un trabajo, una casa, el dinero, la paz, la salud, la comodidad en general. ¿Te sientes reflejado con alguno de estos elementos? Yo sí. Pero tenemos que ver que todo lo que acabamos de enumerar, y a lo mejor se te ha ocurrido otra cosa más personal, son elementos que no son fiables en el tiempo. Es decir, todos los podemos llegar a perder en algún momento. Y entonces se desvanece este punto de seguridad sobre el cual estaba apoyada nuestra esperanza. ¿Y qué ocurre? Pues aparece todo lo contrario, la desesperanza, que te lleva a la falta de ánimo, a la depresión, hasta la muerte, bien emocional o hasta incluso física. Entonces, veamos lo que nos dice Pedro en su carta que podemos llamar carta de consolación. En los primeros versículos se dirige a personas expatriadas. Un expatriado es alguien que vive fuera de su país, bien voluntariamente para buscar trabajo, un lugar mejor o por otra razón, o bien involuntariamente, como pueden ser los cristianos perseguidos o actualmente los refugiados de guerra, sean ucranianos, sirios, africanos u otros. Lo que la expatriación produce son grandes sufrimientos. Todos los que han tenido que expatriarse lo saben muy bien, ¿verdad? Que lo sabéis. Ya no se tiene el amparo de las leyes de tu país, de tu ciudad, de tu barrio. Ya no existen zonas de confort. Toda la vida se vuelve inestable, incierta. De repente no queda nada. Y lo que es peor, no queda nadie. Ya nada es seguro. Y cuando uno pierde sus puntos de seguridad, realmente se tambalea todo su ser interior. En estos momentos, ¿estás siendo expatriado de forma voluntaria o involuntaria? ¿O sin ser expatriado te sientes rechazado, bien por tus creencias, bien por ser como eres o por cualquier otro motivo? ¿Te sientes desilusionado, solo, triste o hasta desesperado? Las enseñanzas de Pedro te van a ayudar o nos van a ayudar en este sentido, porque nos van a permitir redirigir nuestro enfoque. Es un poco como si nos lanzara un salvavidas en medio de las tormentas diarias. Nos enseña cuál es la enseñanza verdadera, la que no podemos perder nunca. Volvamos al versículo 2. Este versículo nos demuestra que los expatriados eran cristianos. ¿Por qué? Porque habían sido elegidos por Dios, como tú y yo si eres creyente. Hemos sido elegidos y apartados para Él. Entonces, al igual que los cristianos de la época de Pedro, somos elegidos y apartados. Pero, ¿para qué? Nos lo dice Pedro, leed el versículo. Dice, para obedecer a Jesucristo. O sea que el obedecer es el resultado de la elección de Dios. Realmente
ese es el sentido de la acción de Dios de haberme elegido. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente respondo adecuadamente a esto en mi vida? Pues a veces yo no me siento muy, ¿cómo diría?, muy llena, o es como que me falta algo. Y creo que es porque mi obediencia, que tendría que ir emparejada a la elección que Dios ha hecho conmigo, pues no es siempre lo que debiera ser. Por eso me siento así. Será porque a veces mi vida, más veces de las que quisiera, no cumple con ese propósito de obediencia. Porque, ¿verdad que cuando estás en el lugar correcto y sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, te sientes súper bien? Y Pedro sigue y dice que también somos elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo, es decir, para ser salvos, porque el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz nos permite alcanzar la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Vemos pues como Pedro, en este versículo 2, nos presenta la verdad bíblica de que Cristo es nuestro Señor, a quien obedecemos, y nuestro Salvador. Es decir, que las dos cosas van unidas. Mirad, yo durante años he vivido en la comodidad de aceptar a Cristo únicamente como Salvador y no como Señor. Y esto me ha hecho vivir en la mediocridad, en no alcanzar el equilibrio espiritual, en no alcanzar plenamente el gozo y la paz interior. Era como ir coja y realmente con eso no podía llegar a conocer plenamente la verdad que nos menciona el versículo 3 y que es conocer y experimentar la esperanza viva. Veamos este versículo, leedlo. ¿En qué se basa esta esperanza? En la misericordia de Dios. ¿Y en qué se apoya? Lo sigue diciendo, en la resurrección de Cristo. La resurrección es el fundamento de la esperanza viva de la cual habla Pedro. Y el apóstol nos proyecta en este futuro que nos espera a todos, el fin de la vida en esta tierra, que el ser humano teme en mayor o menor medida, donde se agolpan las preguntas y las dudas, que habrá algo sí, pero ¿cómo será? Bueno, etcétera. Pues Pedro nos invita a dejar todas estas preguntas, estas dudas, en esta esperanza viva que tenemos en la resurrección de Jesús. Y es viva con mayúscula, porque eso se basa en la resurrección de entre los muertos, la vida. Además, Él nos dice que tenemos una herencia asegurada en el versículo 4. Una herencia es algo que recibimos, que otros han guardado y cuidado para nosotros, y lo recibimos porque por ley nos pertenece. Pues la ley de Dios te asegura esta herencia en Cristo. Si crees en Él como tu Señor y tu Salvador, tendrás esta herencia, que además es diferente a las herencias del mundo, porque esta no es una herencia material. ¿Cómo lo sé? Pues porque Pedro lo dice de una manera solapada. Mirad, nos dice que es incorruptible, es decir, que no se estropea con el paso del tiempo. Es incontaminada, es decir, que no se enturbia, no se pone mala. Y es inmarcesible, qué palabra, es decir, que no se marchita, no se pudre por el paso del tiempo. En definitivas, ¿qué quiere decir todo eso? Pues que es estable, que es permanente, es fiable, indestructible, pase lo que pase. Es espiritual. Y además, si es por ley, no te la pueden quitar. La esperanza es la herencia, nuestra herencia,
que tenemos en los cielos. Hay dos palabras en los versículos 4 y 5 que nos dan seguridad en cuanto a ello. Dice que la herencia está reservada y preparada. Es decir, no está en fase de elaboración, ya está lista y no nos la puede quitar nadie, ni Hacienda, ni parientes próximos, porque está preparada, está lista para ti y para mí, que creemos en Cristo Jesús. No está, además, en ninguna notaría, que es un lugar más o menos seguro, sino que está en los cielos, es decir, en un lugar confiable, donde nadie puede robar y no se puede destruir. Entonces, hasta ahora hemos visto el pasado, que es donde Dios nos ha elegido para salvación y obediencia. Y hemos visto el futuro, es decir, la herencia que nos espera. Pero claro, nos falta un tramo del recorrido, que es nuestro presente, que realmente es lo más difícil de transitar y solamente nosotros lo podemos recorrer. La vida es difícil. Todos en algún momento nos hemos visto afectados por una enfermedad grave o invalidante, o bien por malas conductas nuestras o de otros, o bien por crisis económica, o bien por decisiones equivocadas que nos traen o nos han traído conflictos y dificultades. ¿Verdad que sí? Veamos los versículos del 6 al 9. Es realmente en estos momentos de dificultad donde vamos a poder conocer plenamente a Cristo. O sea que es interesante tenerlos a pesar de lo duro que puedan ser. Me explico. Yo puedo conocer de manera profunda, por ejemplo, a un Dios justo, es decir, no meramente en palabras, sino por experiencia propia. Si paso por una injusticia que me carcome la vida y el alma, y veo como Él me va haciendo justicia, y muchas veces de una manera no esperada. En este momento es cuando yo lo puedo sentir como Dios de justicia dentro de mi alma. Es en ese momento que tienes la revelación plena del Dios justo, en este caso, en tu vida. Realmente estas dificultades de la vida, que como dice Pedro son momentáneas porque somos de paso por la tierra, son las que nos ayudan en nuestra fe, porque en la comodidad de la vida no se aprecia con tanta intensidad la mano de Dios en acción. Por eso yo creo que es tan importante apuntar o rememorar nuestras experiencias espirituales, esas donde has tenido una revelación más especial del carácter de Dios, porque ellas te van a fortalecer y te animarán a seguir adelante, porque muchas veces las pruebas nos pueden hacer perder la visión de Jesús, tal como Pedro la perdió cuando anduvo sobre el agua y las olas le ocultaron a su maestro. En esos momentos de dificultad, pues recordemos estas experiencias y también pensemos en el futuro que nos está esperando, porque muy a menudo, como dice un comentarista bíblico que dijo, desgraciadamente en este tiempo nuestra atención ha sido desviada de aquello que es futuro, porque se coloca demasiado énfasis en el presente. Eso es cierto, pero como el presente nos duele tanto, pues nos enquistamos en él y perdemos de vista este futuro de gloria que nos espera, la salvación de nuestras almas. Entonces ahora tengo una pregunta. ¿Por qué muchas veces esta esperanza de la cual nos habla Pedro, por qué no la disfrutamos? ¿Por qué no la vivimos? Existirán y existen muchas respuestas. Puede ser porque solo hayamos aceptado a Cristo como Salvador y no como Señor, como me ocurrió a mí durante unos años. Puede ser que lo hayamos aceptado como Señor
pero queremos dirigir algunas áreas de nuestra vida a nuestra manera. Mirad, Pedro conocía a Jesús de primera mano, lo había visto, había hablado con él, había vivido con él, había disfrutado con él, sufrido con él, había compartido vida con él. Pues para poder disfrutar esta esperanza, tenemos que conocer a Cristo de la misma forma, viviendo con Él, hablando con Él, trabajando con Él, disfrutando con Él, luchando con Él. ¿Y cómo se hace esto? Pues trabajando todas esas áreas de las cuales nos hablaba Josué en una predicación hace poco, orando, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra, compartiendo con otros, obedeciendo, etc. Pasando tiempo con Jesús, pasando tiempo con Dios. Bien, pues llegados a este punto, ya os habréis hecho una idea más concreta de qué es esta esperanza viva, ¿verdad? O más bien dicho, ¿quién es esta esperanza viva? Acordaros, se origina en el pasado, en Cristo resucitado. Se desarrolla en el presente, en el desarrollo de Cristo en nosotros y en nuestra obediencia a Él. Y culmina en el futuro, con la herencia que nos espera, la salvación de tu alma y de mi alma. La respuesta a la pregunta anterior y a las preguntas del principio la tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo nos define la esperanza como Jesucristo. Y tal como lo repite y lo ha repetido muchas veces el pastor Antonio Calero, es el único que no podemos llegar a perder. Que Dios os bendiga.